Hola, gracias por acompañarnos y feliz Día del Amor y Amistad. Me llamo Jeremy Love, abogado de inmigración, aquí en el bufete Love Immigration. Estamos a la orden aquí en Hoover, Alabama, cerca de Birmingham. En este día muy nublado, pero tenemos una charla especial sobre opciones de inmigración para esposos. Y conmigo tenemos nuestra asistente, Maya Madden, que va a acompañarnos en esta charla. Muchas gracias, Maya. ¿Cómo está todo? Estoy bien, muchas gracias por tenerme aquí. Excelente, pues gracias por acompañarnos hoy. Y pues como mencioné, vamos a hablar de opciones de inmigración para esposos y prometidos también. Vamos a hablar de opciones para visas, perdones, peticiones. Y también vamos a hablar un poquito de la residencia y opciones para personas con DACA y TPS a arreglar si están casados con ciudadanos o residentes. Excelente, pues tenemos algunas preguntas que recibimos y Maya va a hablar de este asunto. También, si tiene una pregunta y quiere hablar con nosotros, por favor puede mandar un mensaje por Facebook y vamos a contestar sus preguntas. Sí. Aquí abajo. Gracias. Y también si quiere hablar otro tiempo, llámame al 205-323-8727 o puede escribir un correo electrónico también, jeremy@loveimmigration.com y podemos hablar otro tiempo de las preguntas que ustedes tienen. ¿Algo más? Pues recuerden que cada caso es diferente y no vamos a hablar sobre todos los casos que existen, pero vamos a tratar de cubrir los más comunes y recuerde consultar con un abogado de inmigración que tiene experiencia. Ejemplo. Ok. Empezamos con si estoy prometido o casado con alguien afuera de los Estados Unidos. Pues buena pregunta. Si usted es una persona que es residente o ciudadano y está casado con una persona afuera de los Estados Unidos, pues depende de la situación. Un ciudadano puede pedir una visa de prometida para una persona. Si tiene una prometida en otro país, puede hacer este trámite para traer a la persona aquí y casarse aquí en los Estados Unidos. Otra opción, pero eso no es una opción para una persona que es residente. Un residente no puede pedir una visa de prometida para traer una persona aquí para casarse, solo ciudadanos. Por eso, si usted es residente, lo que recomiendo es de hablar con un abogado de inmigración sobre el proceso de naturalización para hacerse ciudadano, porque esto puede ayudar en hacer una solicitud para otra persona. Y si usted tiene más que 4 años y 9 meses, puede hacer el trámite para la ciudadanía. Y a veces una persona puede hacer este examen en español. Si la persona tiene mínimo 15 años con la residencia y 55 años de edad, o 20 años con la residencia y 50 años de edad, puede ser el examen de la ciudadanía en español. Esto ayuda a muchas personas también. Pues eso es el proceso para prometidos. La otra pregunta fue para esposos. Si usted tiene un esposo que está fuera de los Estados Unidos, lo que puede hacer es hacer una petición para empezar el proceso para la persona de inmigrar a los Estados Unidos. Es más rápido como ciudadano que como residente, pero los dos tienen la opción de hacer una petición y después el proceso consular para la persona de venir a los Estados Unidos y obtener la residencia aquí. Okay. Bueno, y si soy prometido o casado con alguien que vive en los Estados Unidos. Ok, pues eso depende. Si una persona que es residente o ciudadano está casada con una persona aquí en los Estados Unidos, depende de varias cosas pueden afectar al caso. Por eso, como cada caso, recomiendo hablar con un abogado con experiencia en casos de inmigración, porque no cada abogado tiene experiencia o conocimiento a las leyes de inmigración. Y por eso, si usted es ciudadana y está casada con una persona que llegó con visa a los Estados Unidos y la persona no tiene antecedentes que afectan el caso, puede ser la petición y la aplicación de la residencia aquí en los Estados Unidos. Esto es si la persona llegó con visa y está casada con ciudadano. Pero, por ejemplo, si la persona está casada con un residente, esto puede afectar el caso. Si la persona llegó con visa
lo que recomiendo en esta situación, en general, es solicitar la ciudadanía antes de arreglar a su pareja. Porque una persona que está casada con ciudadano, está bien que si llegó con visa y quedó, pero si la persona está casada con residente, puede afectar el caso si quedó más del tiempo que tenía la visa. La otra pregunta fue sobre si la persona llegó sin visa a los Estados Unidos. Esto está un poco más complicado y hay algunas excepciones, pero si la persona llegó sin visa o sin inspección a los Estados Unidos, en general tiene que ser un perdón. Y si la persona está casada con residente o ciudadano, los perdones son una opción desde el año 2015. Si, por ejemplo, la persona llegó sin visa a los Estados Unidos y no tiene otros problemas con inmigración, varias entradas o antecedentes, puede ser el perdón aquí en los Estados Unidos. Por eso empieza con la petición que muestra la relación un matrimonio de buena fe. Por eso es muy ejemplo que tiene las fotos, documentos de la Día de San Valentín. Sí, Día de San Valentín. Y también cosas como aseguranzas, cuentas del banco, todos estos documentos financieros. Tienen que guardar estas cosas para mostrar matrimonio de buena fe. Acta de nacimiento de hijos también ayuda. Pues empieza con la petición, después el perdón. Y esas opciones para personas que llegaron sin visa y están casados con residentes o ciudadanos. Empezamos con la petición, después el perdón. Y el perdón es complicado. Tiene que mostrar que el residente o ciudadano pueden sufrir mucho sin usted aquí en los Estados Unidos. No es solo por estar juntos, la unidad de la familia, también las finanzas, problemas médicos, educación. Hay muchas cosas que tenemos que mostrar para obtener el perdón. Y después hay un proceso consular que incluye una entrevista en su país de origen. Pero sabe antes de salir si el perdón está aprobado. Eso es parte más difícil de todo. Es un camino complicado y un poco largo, pero esta es una opción para personas que están casadas con residentes y ciudadanos. Y en general, aquí en mi oficina, solo hacemos casos de inmigración y tenemos mucho éxito en ese tipo de casos, de los perdones. Y hay otras opciones para personas que están casados, personas que tienen DACA o TPS. Si la persona tiene DACA y recibió la DACA antes de cumplir 18 años de edad y no tiene más que 6 meses sin la DACA en ese tiempo y la DACA está corriente, es posible que puede ser la petición, después el proceso consular sin el perdón. Esto ayuda mucho. Y también si una persona tiene TPS, por ejemplo. Si tiene TPS y tenía TPS antes de cumplir 18 años de edad, no necesita perdón. Otra cosa, si tiene TPS, lo que recomiendo es solicitar un advance parole. Es como un permiso de viaje. Y si tiene TPS y está corriente, puede pedir un advance parole, que es un permiso de viajar afuera de los Estados Unidos para una razón muy importante, una emergencia de la familia, una persona que está enfermo, que se falleció. Usted puede visitar y regresar. Y cuando regresa con advance parole, es como llegó con visa. Después puede hacer todo el proceso aquí sin perdón. Esto ayuda también a personas con TPS. Y como sabemos, hay muchos casos de TPS que fueron extendidos, pero el presidente que tenemos indicó que no va a continuar otra vez. Por eso, lo que recomiendo es pensar en otras opciones, arreglar si tienen TPS. ¿Otras preguntas? Sí, y mira, si estoy casado con alguien que tiene una visa aprobado o pendiente, ¿qué pasa? ¿Qué puedo hacer? Pues esta pregunta recibimos sobre la visa U. Y si la visa U es para víctimas de crímenes muy graves. Y si usted está casada con una persona que tiene la visa U o que está pendiente, pues es posible que usted pueda obtener la visa U también. Pero depende si estaba casada cuando inició el proceso o si ustedes casaron después. Depende, pero es posible que usted también pueda obtener la visa U
si la visa ya está aprobada o si ustedes no estaban casados cuando la visa cuando su pareja inició el proceso de la visa U, tiene que hacer un tipo de perdón que muestra que su pareja que tiene la visa U puede sufrir sin usted aquí. Pero también es una opción. Por eso la visa U es un camino a la residencia y después la ciudadanía. Y también los esposos pueden estar incluidos. Por eso es complicado, pero llámame si tienen preguntas sobre esto y usted está casada con una persona con la visa U. Ok. Okay. Y mira, cosa de ley de 10 años. Pues sí, Me han dicho que hago, no sé. yo recibo muchas preguntas de la visa de 10 años, o la ley de 10 años. En general, eso es la respuesta muy rápida, no existe. Pero hay un poquito de eso que está correcto. Y la verdad de este asunto es, hay una defensa de deportación que se llama cancelación de deportación o de reunción. Y si una persona tiene mínimo 10 años aquí y puede mostrar que su familia, que son ciudadanos, hijos, esposa, pueden sufrir mucho sin usted aquí, y tiene un caso de deportación, es posible que pueda arreglar aquí por la corte. Pero tiene que estar un caso de deportación para empezar este tipo de proceso. Lo que pasa es, a veces un abogado o notario hace una solicitud de asilo para el inmigrante. Y cuando una persona tiene un caso de asilo pendiente por más que 5 meses, puede solicitar el permiso de trabajo. Y el cliente recibe el permiso de trabajo y piensa, excelente, tengo permiso de trabajo, estoy en camino. Pero el problema es, esto es temporal. Y inmigración va a rechazar el caso de asilo, porque para calificar para asilo tiene que empezar el proceso antes de cumplir 1 año aquí. Y después va a mandar el caso a la Corte de Inmigración. Y tiene que ir a la corte en frente de un juez y pedir cancelación de deportación para quedarse, para tener un camino y arreglar aquí. El problema es si el juez dice que no, va a recibir una orden de deportación. Por eso es un camino muy, muy riesgoso. En general no recomiendo este tipo de opción porque solo es una opción para personas que tienen casos de deportación. Okay. Bueno. Y mira, si ninguna de estas opciones funcionan para mí. Pues si usted no tiene una opción de lo que yo mencioné, lo que recomiendo es conozca sus derechos y preparar un plan de emergencia que debe incluir una carta poder a proteger su familia, sus hijos y también sus propiedades, incluyendo cuentas del banco. Tenemos aquí un folleto de los derechos, se llama Conozca sus derechos. Está en nuestro sitio web también, abogadolove.com. Puede ir a esta dirección, abogadolove.com, y hay una página de los derechos y puede imprimir esta información también. Tiene mucha información de lo que debe hacer si inmigración o la policía llega a su casa, a su trabajo, y también incluye la información sobre la plan de emergencia aquí, en el folleto. Okay. Algunas preguntas aquí. Y mencionamos esto en el otro video, pero ¿qué va a pasar con DACA en el futuro? Pues, muy buena pregunta. Nadie sabe lo que va a pasar con DACA. Lo que está pasando en este momento es que, pues, Trump como terminó el proceso de DACA, la opción de DACA, el año pasado. Después, pienso que fue en enero, una corte federal en California hizo una decisión que indicó que DACA va a continuar. Por eso, en este momento, solo personas que ya tienen DACA pueden renovar su DACA. En este momento, tuvimos otra decisión de otra corte ayer que indicó lo mismo, que lo que Trump hizo para quitar DACA no fue justo. Por eso, las personas que quieren renovar la DACA tienen la opción de renovar su DACA. ¿Cualquier tiempo? Sí, pues puede hacerlo. Lo que recomiendo es hacerlo mínimo 5 meses antes. Antes, inmigración rechazó
en general, un caso, si una persona hizo la solicitud antes de 5 meses antes de cuando su DACA se vence. En este momento no sabemos exactamente, por eso, si usted quiere hacer la solicitud más que 5 meses antes, usted puede, pero es posible que Inmigración va a rechazar el caso y manda todo el paquete para regresarlo a su dirección. No sabemos, por eso si quiere tratar de iniciarlo antes, puede ayudar, porque no sabemos qué va a pasar en este momento con la DACA. Sí puede renovar, pero en este momento Inmigración no está aceptando aplicaciones iniciales de DACA o de advance parole. Los permisos de viaje fuera de los Estados Unidos con DACA tampoco. Por eso lo que recomiendo, si usted tiene la DACA o tenía antes, renovar la DACA y hacerlo pronto. Estamos haciendo mucho de este tipo de solicitud porque no sabemos lo que va a pasar con DACA ni un DREAM Act. ¿Quién sabe? Todo está muy político con inmigración en este momento y estamos esperando una decisión. Lo que recomiendo es llamar a sus representantes e indica que apoyan una reforma migratoria que incluye un camino a la residencia y la ciudadanía para los Dreamers, las personas que llegaron a los Estados Unidos, pues que no tienen estatus aquí en los Estados Unidos. Ok. Bueno. ¿Qué pasa con los padres que tienen hijos ciudadanos con discapacidad? Sí, en mi opinión, esto es una área de inmigración que es una falta de inmigración, que no hay un camino mejor para personas que tienen hijos con discapacidades aquí en los Estados Unidos, porque el hijo en general es un ciudadano y necesita los padres aquí, pero no hay un camino a arreglar por hijo menor de edad. En general, hay algunas excepciones, pero no hay un camino solo por tener un hijo aquí con discapacidad. Por eso, algo de recordar es que el hijo tiene opciones aquí. Recomiendo hacer un plan para prepararse una carta de poder que puede cuidar a su hijo si algo pasa a usted. Pero al mismo tiempo, recuerda que, en mi opinión, Inmigración sabe que hay personas aquí sin estatus que tienen hijos con discapacidad y los padres tienen que quedarse aquí. Por eso pienso que no hay mucho riesgo de deportación de los padres, pero siempre existe. Por eso lo que recomiendo es conozca sus derechos para protegerse y llame si quiere hablar de si hay otras opciones disponibles para usted. Ok. Y tenemos un evento el 28 de febrero en Huntsville, así que si quieren hacer una cita con nosotros, por favor, llámanos. Sí, muchas gracias. Si tenemos este evento, vamos a estar en Huntsville a hacer consultas de inmigración. Llámanos y vamos a tratar de servirles en las preguntas que ustedes tienen. Y pienso que recibimos algunas otras preguntas en español anteriores, ¿verdad? Teníamos una antes, sí. Alguien preguntó: una petición aprobada por parte de mi esposo, pero mi récord está un poco mal y no puedo calificar para el perdón. ¿Habría alguna manera de tratar de arreglar mi récord? Ok, sí. Pues, como mencioné, el perdón provisional aquí en los Estados Unidos, si una persona está casada con residente o ciudadano, solo es por la entrada sin papeles a los Estados Unidos. No es un perdón de antecedentes. El perdón de antecedentes solo puede hacer afuera de los Estados Unidos, en el consulado. Por eso, si usted tiene antecedentes, a veces es posible de reabrir el caso que tenía antes y tratar de arreglar lo que está en el récord. Por eso, lo que recomiendo en este asunto es hablar con un abogado de defensa penal para verificar que usted tiene la opción de tratar de arreglar el antecedente que usted tiene. A veces eso es una posibilidad si usted no tenía abogado antes, o si tenía un abogado pero el abogado no explicó cómo su caso puede afectar su estatus migratorio. Pero lo que recomiendo es hablar con un abogado de defensa penal sobre su situación. Ok, bueno, pues pienso yo que esta es la última pregunta que tenemos por ahorita. Si tienen alguna otra pregunta, por favor, escríbelo y vamos a tratar de responder lo más rápido que podemos. Y sí, gracias.
Gracias. Pues muchas gracias por acompañarnos. Esto fue un placer hablar sobre esta charla hoy en el día de San Valentín. Y voy a hablar otra vez, vamos a hacer otra charla sobre perdones y peticiones. Otro día vamos a hablar en más detalle sobre este asunto, sobre quién puede ser un perdón, quién puede ser una petición, porque no es lo mismo, hay dos listas diferentes. Ya no salió otro. Sí, pienso que acabo de recibir otra pregunta. ¿En cuánto se aplica para EOS? ¿Cuánto tiempo podría salir del país? Ok, pues pienso que esta pregunta es sobre aplicar para la residencia. Pues si una persona tiene que salir ¿cuánto tiempo pudiera salir del país? Salir del país, viajar. Ok, si una persona tiene una aplicación pendiente aquí en los Estados Unidos para la residencia, sí, para ajuste de estatus aquí en los Estados Unidos, sí puedes, gracias, sí puedes salir del país, pero tiene que solicitar antes de salir. Hay una forma que se llama I-131. Es como un permiso de viajar cuando tiene un caso pendiente para la residencia. Puede pedirlo al tiempo que quiere. En general yo recomiendo pedir como 1 mes, 2 meses, pero depende porque en este momento lo que inmigración está haciendo está incluyendo el permiso de viaje en su permiso de trabajo que recibe cuando el caso está pendiente, y en general no hay restricciones de cuánto tiempo puede viajar afuera. Lo que recomiendo es no viajar por mucho tiempo porque es posible que puede perder una cita con la inmigración, y si no está aquí pierde una cita, puede afectar su caso, puede tardar más tiempo si no está aquí para la cita. Okay. Estamos recibiendo más preguntas. No, Okay. God bless you. Thank you for all of your information. Ok, That's nice. de nada. Pues, ok, sí. Pues, excelente. Pues, muchas gracias otra vez por acompañarnos hoy en este día de amor y amistad. Y regresamos pronto. Y si tiene otra pregunta, por favor, llámenos al 205-323-8727. Gracias, que tengan muy buen día. Adiós.